Muchísimas gracias, primero que todo, por asistir a este día. Es muy importante para nosotros. Estamos muy contentos. Y les queremos contar que el panel lleva por nombre Liderar para Innovar, desafíos y oportunidades, porque normalmente entendemos la innovación como algo que sucede solo a nivel de la sala de clase. Metodologías innovadoras de enseñanza, incorporación de la tecnología, por ejemplo. Pero también los líderes escolares están constantemente llamados a innovar. Innovan cuando implementan iniciativas que nunca se habían intentado antes, cuando se atreven a superar obstáculos y resistencias, cuando promueven y acompañan procesos de mejora en sus establecimientos. Sin embargo, innovar no siempre es una tarea fácil y en muchas ocasiones requiere de soporte que ayuden a sostener ese cambio. Por ello, en este panel queremos explorar la relación de los líderes escolares con la innovación y posibles propuestas que apoyen esta tarea a través de la perspectiva y la experiencia de 4 destacados expositores. En primer lugar, tenemos a Ernesto Silva, prorector de la Universidad de Desarrollo, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. También contamos con la participación de Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED, es ingeniera comercial, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y doctora en Educación de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. También nos acompaña Alejandro Einstein, gerente de la Corporación Educacional ACIMED, organización que actúa como sostenedora del Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y máster en Políticas Internacionales de Desarrollo de la Universidad de Duke. Finalmente contamos con la presencia de Álvaro Asualton, director del Instituto Politécnico Juan Terrier Daily, uno de los establecimientos escolares más tradicionales de la ciudad de Curicó, parte de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, Comeduc, y Álvaro es profesor de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y diplomado en Gestión y Formación de Docentes TP. Desde el año 2012 se desempeña en el Instituto Politécnico Juan Terrier Daily, que comenzó a dirigir 2 años más tarde, y el 2023 fue elegido como uno de los cracks TP por el CILED por su experiencia al movilizar a la comunidad educativa de su establecimiento. Bueno, hemos tenido una mañana muy interesante con 3 expositores, la verdad, excepcionales. Estamos muy agradecidos de su participación. Y nos recuerdan el rol clave que ejercen los líderes en nuestras escuelas y qué es lo que pueden hacer para lograr la mejora en sus instituciones. En particular, tanto la profesora Hugh Cravens como el profesor Jason Grissom nos hablaron de la importancia de que los directores desarrollen profesionalmente a su equipo. Ernesto, las universidades tienen un rol al formar personas al inicio de su formación profesional y también de acompañar su mejora continua. Por ello, desde tu experiencia, ¿cómo ha liderado el crecimiento de la universidad, potenciando liderazgo y desarrollo docente? ¿Y cuáles son las características fundacionales que permitieron que se convierta en una universidad de vanguardia y reconocida? Gracias, Cristian. A ver, la discusión de hoy día en la mañana ha sido fuertemente sobre educación escolar. Tu pregunta es sobre la universidad. Para quienes están hoy día acá, primero, esta es una universidad muy joven. Nosotros estamos pronto a cumplir 35 años. Han pasado muchas cosas en estos 35 años. Y si yo pudiera resumir qué elementos han influido en que la universidad esté progresando y tenga un proyecto de futuro muy desafiante, yo diría que serían los siguientes. Lo primero es que desde el día 1 hubo un proyecto educativo muy claro y definido. Eso permitía, por lo tanto, que cuando nuestros rectores, por ejemplo, que han sido 2, o nuestros equipos directivos, convocaban a personas, los convocaban a un proyecto nítido. Y eso permitía desde el inicio que pudiera haber una especie también como de autoselección o de fit, de saber yo voy a estar cómodo en este proyecto o no voy a estar cómodo en este proyecto. Eso creo que fue muy importante hacerlo explícito, porque también convocó y permitía que las personas pudieran desde el inicio tener una motivación propia por afinidad con el sentido del propósito del proyecto. Y eso yo, si lo pudiera resumir, tiene que ver principalmente con
una mirada optimista respecto al rol que tiene la formación de personas en mejorar el país. ¿Ya? Era una mirada positiva y confiando en que el capital humano de los chilenos es el que puede hacer que el país progrese y avance, y las universidades pueden cumplir un rol en eso. Eso creo que fue un elemento muy importante. Lo segundo, que era importante, fue poner el foco, en el caso, nosotros somos una universidad que hoy día es una universidad de investigación, de posgrado y de pregrado, pero partimos fuertemente en el pregrado. Ese ha sido nuestro espíritu central. Entonces, parte central de lo que permitió que la universidad avanzara fue poner el foco, así como todas las luces, en cómo ayudamos y acompañamos la mejora del aprendizaje del alumno, teniendo la convicción de que los alumnos pueden aprender. ¿Ya? Y por lo tanto, desde el día 1, parte de la convocatoria del tipo de líderes era no solamente profesores o personas que supieran de educación, sino personas que tuvieran en su mente, digamos, y en su espíritu la motivación de generar el mayor valor agregado posible a las personas. Ese era como parte de del tipo de talento o capital humano que esta universidad buscaba. Y quizás eso hacía que sus líderes no fueran tan tradicionales para lo que es una universidad, pero sí eran coherentes con lo que queríamos lograr, que era mayor valor agregado, impulsar y avanzar. Y lo tercero, que es algo que 35 años después de la fundación de la universidad tratamos de mantener, es un espíritu de disrupción y de pensar que hay muchas cosas que hay que seguir replicando del pasado, porque son buenas, pero también hay que estar preguntándose qué cosas no, y en qué hay que estar innovando y estar desafiando. Y esa pregunta creo que ha permitido que en general los líderes de la universidad, los decanos, etcétera, y nos haya permitido confiar también en personas nuevas, en liderazgos distintos, algunos con mucha trayectoria, otros muy jóvenes, pero que tenían la convicción de que innovando y piloteando formas distintas se podía avanzar. Yo creo que esos son elementos que han ayudado a que esta universidad hoy día tenga su espíritu, su proyecto, y que se proyecte también hacia adelante. Hablabas también de coherencia, y algo muy difícil de lograr, también de transferencia, porque podemos aprender no necesariamente de la institución educativa tradicional sobre liderazgo y también sobre innovación. Podemos llevar a la escuela, por supuesto, otro aprendizaje. Te quiero preguntar, Álvaro, sabemos que al iniciar tu trabajo como director en el Instituto Juan Terrier Daily, uno de los desafíos fue desarrollar a tus profesores, ¿cierto? Y potenciar liderazgos dentro de la escuela. ¿Cómo fue el proceso de movilizar cambios en tu equipo y construir un trabajo sostenible con ellos? Bueno, primero saludar a todos los presentes, agradecer esta invitación. Soy un convencido que estos espacios nos permiten ir conociendo experiencias y recogiendo buenas prácticas que uno posteriormente puede contextualizar en las distintas comunidades educativas. Solamente a modo de contexto, reiterar, efectivamente, somos un liceo técnico profesional de la comuna de Curicó. Somos parte de la red de liceos de la Fundación Educacional Comeduc. Y menciono estos aspectos porque a la larga tienen mucha relación con la interrogante, con la pregunta que tú planteas. Este es un colegio que cumplió hace poco 124 años de historia, es del año 1900. Es un instituto técnico que nació bajo el alero de las escuelas proletarias, es la segunda escuela proletaria del país. ¿Ya? Contamos con 8 especialidades, aproximadamente hoy en día una matrícula de 1.200 estudiantes. Por lo tanto, una comunidad muy diversa, muy grande. El 40% de nuestros estudiantes son de sectores fuera de la ciudad de Curicó. Tenemos un índice de vulnerabilidad sobre el 95%. Por lo tanto, llegar a Juan Terrier era un desafío. Y como primera instancia o como primer paso fue fundamental conocer la realidad del colegio, conocer la cultura escolar que estaba instalada. Había una fuerte tradición que permanentemente miraba o mira hacia el pasado, pero también era necesario ir generando
a partir de ese diagnóstico, de esa mirada, ir generando una propuesta y una visión de futuro que obviamente nos permitiese movilizarnos. Y en ese sentido, en los primeros años fue fundamental y fue importantísimo poder ir instalando ciertos espacios que permitiesen, por un lado, ir generando y reconociendo los distintos tipos de liderazgo que se daban al interior del establecimiento. Fue importantísimo también ir generando condiciones, y en ese sentido me quedo con algo que se mencionó en la segunda ponencia, que tiene que ver con las habilidades blandas. Yo creo que liderar un proyecto educativo, liderar una comunidad, requiere fundamentalmente poder seducir, y seducir para el cambio, para movilizar. Y en ese sentido también es importantísimo y fundamental poder confiar en tu equipo, confiar en las capacidades de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Y en ese sentido, cuando tú logras generar esos espacios, puedes ir avanzando en la ruta de la mejora, ¿ya? Ruta de mejora que sabemos todos que no es de un día para otro, sino que tiene toda una trayectoria, y es así como en ese sentido, a lo largo de distintos hitos que hemos podido ir logrando como institución. Nosotros somos Liceo Bicentenario, logramos ser Liceo Bicentenario en pandemia, ¿ya? Cuando todos estábamos quizás con las energías puestas en cómo lograr continuidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes, nos dimos cuenta, perdón, parece que estuve hablando siempre, no se ha escuchado, ¿sí? ¿Sí? Nos dimos cuenta que podíamos asumir el desafío y presentar nuestra propuesta a nuestro proyecto para lograr ese hito. Y así otros hitos más que hemos ido logrando en esta ruta. Y es así como en la actualidad estamos en un proceso que tiene relación con formar líderes intermedios. Creemos que es importante dentro de una institución de tantos años, una comunidad numerosa, poder ir generando el liderazgo, no solamente al interior de los departamentos, las distintas especialidades que tenemos, sino que también ir potenciando el liderazgo de aula. Y en ese sentido, hoy en día nos encontramos trabajando fuertemente en aquello, principalmente porque estamos convencidos que la mejora escolar tiene relación con lo que pasa al interior de la sala de clase, pero también dentro de los procesos de gestión y liderazgo que se dan al interior de la comunidad. Por lo tanto, ese es el proceso que estamos haciendo y que tiene que ver, como mencionaba, con elementos técnicos, pero también con aspectos que son importantes y que son de carácter adaptativo. No, suena desafiante, como instalar visión, instalar misión, confiar también. Sí. Alejandro, desde tu punto de vista como líder intermedio o desde el rol de los sostenedores, también pongámoslo en esos términos, ¿cómo se puede apoyar y potenciar a los directores para que a su vez construyan procesos de mejora? Fue muy interesante las presentaciones de nuestros invitados anteriores y nos mostraban un ideal del quehacer del director. Pero aquí hay muchos directores de liceo y me imagino que muchos de ellos están con el teléfono preocupados de cachos que tienen en el liceo en este minuto. Y me imagino que hay un porcentaje de profesores que no están en este minuto, de directores que no están en este minuto acá, porque en la mañana o ayer a última hora se les presentó un problema y no pudieron venir. La verdad es que el director está todo el día apagando incendios. Y si está apagando incendios, no puede avanzar, no puede innovar, no puede preocuparse de las cosas importantes. Le preguntaban aquí a uno de los dos expositores, bueno, ¿qué cosas debía dejar de hacer? Entonces, uno le diría, bueno, deje de apagar incendios, pero los incendios hay que apagarlos, si no se incendia el colegio. Entonces,
es un problema eterno. Entonces creo que los sostenedores tenemos un rol ahí clave, yo diría en dos ámbitos. Uno, en empoderar a nuestros directores, estar invitándolos, por ejemplo, a estos eventos, estar respaldándolos también para que puedan, por ejemplo, venir acá, tener tiempo para pensar otras cosas, tener tiempo para encontrarse con otros, tener un tiempo para leer un libro, para estar, para poder innovar también hay que rellenarse con opiniones de otros, con encuentros, con seminarios como estos. Hay muchos lugares donde hay que ir a buscar cosas. Pero si también el sostenedor está permanentemente presionando al director y no le da esos espacios, entonces es imposible. Y por otro lado, el sostenedor debe ser el mejor coach, debe ser una oreja del director y estar conversando y estar ayudándolo a guiar y estar ayudándolo a mirar estos 4 focos que ponían en las posiciones anteriores. O sea, realmente identificar, bueno, cuáles son las prioridades del día, cuáles son las prioridades del semestre, cuáles son las prioridades del año. Vamos trabajándolas. Y también muchas veces ese director se siente solo. Y entonces, ¿con quién conversa? ¿Con quién ve esas prioridades? Entonces, creo que tiene que haber un tándem muy interesante y muy cercano, de mucha confianza, entre el sostenedor y el director, para poder estar mirando hacia adelante, para poder estar cuestionándose las cosas que está haciendo, pero no en un cuestionamiento inquisitivo, sino que al revés, es ir sacando de él qué es lo que debe hacer esta semana, hoy día, esta semana, este mes y este semestre. Porque si no, los incendios nos agobian. Hay que repensar el cuerpo bombero, entonces. Por supuesto que hay tú hablabas como de las prioridades, ¿cierto? Y ahí tener tiempo creemos que es importante para poder pensar mejor, ¿cierto? Mirar un poco, echarse hacia atrás, observar el panorama y luego avanzar. Soledad, en el CILET, bueno, uno de los desafíos, por supuesto, que es acompañar a directores y líderes escolares a través de la formación, pero también conocer más sobre sus prácticas a través de la investigación. Y en ese sentido, ¿qué estrategias has observado que utilizan para construir estos procesos de innovación y cómo logran superar los obstáculos que pueden encontrar? No me refiero a los líderes escolares. Gracias, Cristian. Yo creo que hemos tenido una mañana donde destacados académicos nos han mostrado como con experiencias muy concretas qué cosas debemos potenciar, qué prácticas debemos fomentar para poder tener el impacto que queremos tener, ¿cierto? Y desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el centro, una de ellas, por ejemplo, levantando buenas prácticas de liderazgo a través de, hemos visitado colegios a lo largo de todo Chile, con una metodología muy rigurosa, en el fondo, de qué estrategias tienen estos directores efectivos, o sea, como haciéndonos la misma pregunta a la que nos invitaban los panelistas. Y hay mucha concordancia, o sea, primero que nada, y algo que mencionaba Ernesto también, una firme creencia de que todos los estudiantes, independiente de su contexto, de su situación, pueden aprender y que deben aprender. Y el deben aprender es importante porque es un sentido de responsabilidad de muchos de los directores que están acá, de los equipos directivos, de que tenemos un rol que jugar, de que hay un rol que jugar y que lo debemos jugar, y que ese rol que debemos jugar tiene un impacto tremendo, es muy importante. No es, debemos tener un sentido de urgencia y también le da mucho sentido a nuestro rol, porque el rol que ustedes juegan tiene un tremendo impacto. Y comentábamos acá afuera a la salida con algunos directores que decían, bueno, pero esto nosotros lo hacemos, yo lo hago hace mucho tiempo, esto para mí es obvio, es evidente, eso pasa a veces con la academia, ¿cierto? Ustedes que están en la práctica o los directores dicen, bueno, pero es que esto es así. Bueno, efectivamente es así, pero ¿qué es lo importante de lo que hemos discutido ahora en la mañana? Que tenemos mucha evidencia de que esas prácticas tienen un impacto muy importante. Y esa evidencia robusta es tan robusta como la que mencionaba
Jason Grissom, de que es hasta 3 meses de aprendizaje. 3 meses de aprendizaje es muchísimo, es muchísimo. Todas las profesoras, aquí veo a gente que asiente la cabeza, ¿cierto? ¿Cuánto se puede lograr en 3 meses? ¿Cuánto podemos influir en la vida de un niño, de una niña, de un joven en 3 meses? O sea, entonces, primero, ¿qué relevamos nosotros cuando levantamos estas buenas prácticas? Es una cultura escolar que sabe que es muy importante la labor de los directores y que tienen un sentido de responsabilidad y de urgencia respecto de cumplir esa labor, ¿ya? Y eso tiene, bueno, no podemos, aquí tiene una serie de implicancias respecto de que si es tan importante ahí, no vamos a dejar que los niños no vayan a clase, no vamos a dejar que vamos a darle a las condiciones a los profesores para que puedan hacer su labor. Entonces, en cada una de estas buenas prácticas que nosotros levantamos, vimos cada una de estas evidencias que hemos levantado ahora, un foco, un apoyo y un apoyo irrestricto a los docentes para que puedan cumplir su labor, ¿ya? Aquí Alejandro mencionaba, también me quedo dando vuelta esa pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer? Bueno, quizás no debemos llenarlos tanto de burocracia o quizás no debemos darle a los directores el espacio para que se puedan enfocar en los aprendizajes, en darles espacio a los profesores para que puedan tener el impacto que sabemos que los profesores pueden tener en la sala de clase. Entonces, levantamos estas buenas prácticas y vimos, por ejemplo, cómo directores usaban evidencia para monitorear el aprendizaje de los alumnos, retroalimentaban con estos datos también a sus docentes. Les decían, mira, este grupo de alumnos no están aprendiendo, o este grupo de alumnos están aprendiendo más, o qué vamos a hacer respecto de, esto fue en pandemia, en el fondo un colegio que se preocupó de ir monitoreando cuáles eran los alumnos que no se estaban conectando. Entonces, fue a esos alumnos para que se pudieran conectar a la sala de clase. Aquí hay experiencias, hay prácticas, todas esto que hemos conversado en la mañana se traducen en prácticas muy concretas que la mayoría de ustedes hacen en sus establecimientos. Y desde la universidad y desde la academia también lo que hemos aprendido también es que estos no son, aun cuando efectivamente muchos de ustedes son personas carismáticas, pero no están llamados al heroísmo, no están... son cosas que podemos aprender, que podemos perfeccionar. Todos podemos aprender, todos podemos ser mejores. Entonces, esa fe en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los líderes es lo mismo. O sea, en el fondo podemos ser mejores líderes, todos podemos ser mejores líderes. Y eso es la invitación y el compromiso que nosotros tenemos. Y lo otro que quiero destacar es lo que mencionaba Joe respecto de, muchas veces nos dicen, bueno, pero es que hay contextos que son muy difíciles, ¿cierto? O sea, hay prácticas, bueno, pero esto no se aplica tanto en este contexto, se aplica, bueno, la investigación, ¿qué es el aporte que hace aquí la academia a la práctica, digamos? Es que eso que ustedes hacen, esas prácticas de liderazgo, son iguales en todas las partes del mundo. Y eso sí es que es una evidencia muy relevante. Y eso lo aprendimos después de la pandemia. En el fondo, los directores que lograron esos aprendizajes, ese impacto, lo hacían igual. Las personas entregaban datos, apoyaban a sus profesores, creaban una cultura escolar de altas expectativas. Y eso lo hacían en distintos contextos. Y obviamente que en algunos contextos vamos a ir adecuando, ¿cierto? Y va a ser distinto, pero la práctica en sí misma, la importancia es la misma. Y entonces por eso es importante que podemos aprender a ser mejores líderes. Y esa es una noticia muy positiva, como decía. Es algo que podemos lograr. O sea, muy interesante destacar, efectivamente hay buenas noticias, ¿eh? Está lleno de buenas prácticas en todas sus escuelas y apuesto que si abrimos acá un espacio para poder contarnos, no paramos nunca, porque está lleno de buenas prácticas. Y esas son buenas noticias y hay que compartir las buenas noticias. La primera presentación de la mañana de la profesora Erin Goldring nos mostraba
una experiencia de articulación de distintos momentos y procesos de la carrera de los directores para promover un alineamiento entre la trayectoria formativa y también entre las características de los establecimientos. Estas iniciativas, por supuesto, que nos invitan a pensar en procesos de innovación mucho más amplios y también nos plantean desafíos en distintos niveles. Soledad, me gustaría en el fondo preguntarte cómo crees que podemos enfocar la formación de nuestros líderes escolares para alinearla con las necesidades del sistema escolar. Bueno, como en línea también de lo anterior, aquí lo que nos presentaba la profesora Ellen Goldring es nosotros como país ahora estamos abocados, ¿cierto?, en la discusión, por ejemplo, de una carrera directiva. Tenemos una carrera docente implementada ya hace unos años, y aquí tenemos desafíos similares, tenemos que atraer talento, así como también tenemos que atraer talento a la profesión docente. Son esos mismos docentes también los que son nuestros líderes escolares. Entonces, ¿cómo atraerlos a que asuman esos roles de liderazgo? Y esas características que la profesora Ellen mostraba en el pipeline que ella describía respecto de estas características que debería tener una trayectoria para que podamos efectivamente atraer a buenos líderes a posiciones de liderazgo en nuestras comunidades educativas. Hay mucho que podemos aprender a nivel de sistema de eso. Nosotros tenemos buenos sistemas, por ejemplo, de monitoreo, hemos estado involucrados en el desarrollo de estándares de liderazgo, pero nos falta, ¿cierto?, conectar cada una de todas estas componentes para poder tener un sistema comprensivo que efectivamente otorgue los incentivos necesarios para que tengamos a buenos líderes y que quieran asumir estos roles de liderazgo. Entonces yo creo que debemos articular mejor las iniciativas que tenemos y enfocarnos en cosas muy concretas, en cuáles son esos estándares, cuáles son esas prácticas de liderazgo, cómo podemos, desde Joe Cravens nos decía cómo un sistema de desarrollo profesional docente debe cumplir ciertas características para que sea efectivo. Y tenemos mucha investigación respecto de cómo debe ocurrir ese desarrollo profesional. O sea, esta imagen que ella ponía respecto de cómo preparan a veces los profesores clases, efectivamente es así, pero podríamos con Google o con ahora ChatGPT, pero produce estos resultados que son diversos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde el liderazgo escolar sabemos que hay prácticas que hacen los buenos líderes, los buenos directores que ayudan a sus profesores a preparar mejores clases, a mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que articulan buenos sistemas de desarrollo profesional que están centrados específicamente en esas competencias, en esas prácticas, en esos conocimientos de los profesores que son necesarios en esas comunidades educativas para que se produzcan los aprendizajes que queremos que ocurran. Entonces, hay en ese sentido como muchas, de nuevo, en un sistema más comprensivo, mucho que debemos aprender para finalmente atraer a buenos directivos a posiciones de liderazgo y para que tengan el impacto que sabemos pueden tener en esas posiciones de liderazgo. Bueno, ahora movámonos adentro de la escuela. ¿Qué pasa, Álvaro, desde tu experiencia como director y también como directivo? ¿Cuáles son los apoyos formativos que consideraste más clave para convertirte en director? ¿Y qué habilidades consideras imprescindible desarrollar en un director que comienza su ejercicio o en un profesor que está pensando en asumir el rol? Bueno, en la pregunta anterior mencionaba el tema de la Fundación Comeduc. Creo que el hecho de ser parte de la fundación y de una red de liceos técnicos profesionales, hay un cimiento que nos permite ir haciendo un camino y un recorrido que en alguna medida va
entregando elementos y herramientas que permiten a los distintos colaboradores poder hacer una carrera profesional. Yo entré a la Fundación como profesor de filosofía y desde el año 2014 que me entregaron esta confianza y esta responsabilidad de poder liderar una comunidad. Ahora bien, creo que los apoyos formativos, ya sea para un director Nobel o alguien que ya tiene una trayectoria o un camino, coinciden en algunos elementos que yo creo que son importantísimos. Por un lado, más allá de la mirada de lo que se planteaba en la primera exposición desde el punto de vista de lo que más bien de política educacional o de la gobernanza, más allá de eso, creo que es fundamental procesos de inducción a los directores nuevos, donde puedan no solamente recibir elementos que son netamente técnicos, desde lo que son las políticas educacionales, el currículum, etcétera, sino que también una inducción que permita conocer o desarrollar más bien habilidades y competencias que van en la línea de lo adaptativo. También creo que es fundamental e importante la mentoría como apoyo formativo. Creo que aquí se mencionaba, hay prácticas de liderazgo a nivel nacional que son muy interesantes de conocer. Hay espacios de aprendizaje que permiten, ¿cierto?, ir recogiendo elementos que pueden ser muy útiles al momento de desarrollar liderazgo. Mencionaba acá el tema de lo complejo de la temporalidad del tiempo. Efectivamente, en la medida que nosotros somos capaces de ir desarrollando liderazgo intermedio al interior de las comunidades, quizás podemos ir sorteando de alguna manera, no la responsabilidad que uno tiene como director o como líder, sino que ir sorteando elementos propios de la gestión que en muchas ocasiones nos sacan del foco. Por eso también yo creo que es importante un apoyo desde lo que puede ser mentorías. Otro elemento que creo que es fundamental es poder generar espacios donde los directores jóvenes o nobles puedan compartir sus prácticas y conocer otras prácticas. Yo en ese sentido, y disculpen que sea autorreferente, pero hay un elemento que considero fundamental que tiene que ver con el poder mirar lo que hacen los otros. ¿Cuáles son esas prácticas que desarrollan distintas comunidades y que han logrado generar un impacto en los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes? Y en ese sentido, creo que es fundamental como apoyo formativo el poder ser partícipe de redes de aprendizaje, de redes donde uno pueda intercambiar esas experiencias. Y en ese sentido creo que hoy en día me desarrollo profesionalmente en un espacio que me permite o nos permite poder generar esos momentos, esos espacios de aprendizaje. Porque efectivamente, ¿qué es lo que dejo? Volviendo a la pregunta que yo creo que a todos nos dejó pensando mucho, ¿qué dejamos de hacer? Yo creo que principalmente más que qué dejo de hacer, porque es sumamente difícil dar respuesta a aquello, es tratar de dejar de hacer aquellas cosas que me estoy dando cuenta que no están teniendo impacto en lo que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Y en ese sentido, todo aquello que me saca del foco pedagógico, claramente debería, dentro de las posibilidades,
dejar de reiterarlo. Se dice, cierto, efectivamente que si siempre haces lo mismo y tienes los mismos resultados, obviamente tú tienes que dejar de hacer esas cosas y ir cambiando el rumbo. Desde el punto de vista quizás de las habilidades, es muy importante apoyo en lo que tiene que ver con desarrollar las miradas estratégicas al interior de las comunidades. Creo que los colegios manejamos mucha información y a veces no sabemos qué hacer con esos datos, con esa evidencia. Y en ese aspecto creo que es fundamental poder desarrollar esa mirada estratégica y poder saber utilizar esa evidencia en toma de decisiones estratégicas. Y en ese sentido, creo que hay un elemento que también es importantísimo desarrollar en los líderes y en los futuros líderes pedagógicos. La comunicación estratégica también es fundamental. Creo que una comunidad que avanza es una comunidad que tiene metas y objetivos comunes. Y eso permite claramente movilizarse de un estado a otro. Y en ese sentido, la comunicación estratégica también es importantísimo poder desarrollarlo y trabajarlo. Y hay otras, creo, habilidades que también son importantes, que tienen que ver con la capacidad de movilizar y también la confianza, que es fundamental dentro de estos procesos. Y en ese sentido, creo que por ahí puede ser una línea de apoyo. Creo que hay hartos elementos más que también son de carácter técnico y formativo, que son fundamentales e importantísimos, pero haciendo una mirada más sintética de esto, yo creo que por ahí puede ser la línea que sería fundamental e importante poder ir desarrollando. Muchas gracias, Álvaro. Ernesto, vamos a mover a la educación superior. Desde tu experiencia, ¿cómo la educación superior puede promover que los líderes en ejercicio y también aquellos que serán futuros líderes educativos y que actualmente quizás están en sus aulas de pregrado? Tú mencionabas recién la importancia del pregrado en la universidad, sean también profesionales que apoyen y promuevan la innovación educativa. Quizá un comentario previo. Yo me quedo pensando también mi lista de cosas de dejar de hacer. O sea, ese para los lunes en la mañana, o al menos para el propósito anual, digamos, cuando uno está haciendo los planes. A ver, quizá un primer comentario general. Los alumnos salen del colegio en diciembre y están en clase en la universidad en marzo. Es un periodo muy corto, pero es como si fuera un muro, ¿ya? Donde no hay un diálogo más natural entre instituciones que como que se toman la mano de un momento a otro cuando pasa un alumno desde el colegio a la universidad. Entonces, yo quiero decir eso como primer punto. Hay una oportunidad de mayor conexión entre los colegios y las universidades, no solo en lo que tiene relación con los procesos de admisión, selección o exploración de alumnos, sino más bien en el desafío común de acompañar el proceso de desarrollo de formación de personas. Y eso creo que es un punto central, o lo digo de otra manera, si las universidades y los colegios aprovecharan más el conocimiento que tienen los otros, creo que haríamos mucho mejor las cosas. Ese es un primer punto que yo quisiera plantear. Todas las instituciones, los colegios y también las universidades tienen un sello, algo que las distingue. En el caso nuestro, hemos puesto algunos sellos. Esos sellos, aparte del modelo educativo, algunos pilares que tenemos, pero en términos de sello, nosotros hemos puesto el emprendimiento, hemos puesto la innovación y hemos puesto la responsabilidad pública en el corazón de nuestro proyecto. Y eso implica que cuando tú lo declaras como un sello, tienes que tratar de buscarlo a través de tus actividades formativas, del entorno que desarrollas, etc. ¿Qué se traduce eso en la responsabilidad pública? En nuestro anhelo de que nuestros alumnos y también nuestros profesores estén atentos, conectados y vinculados con lo que está pasando en el entorno y preocupados de que éste pueda mejorar. Y eso implica, o cómo se traduce en las actividades formativas, por ejemplo, inserciones laborales muy tempranas.
No es casualidad, por ejemplo, que los alumnos de las carreras de educación en esta universidad están en primer año en los centros de práctica, ¿ya? O desarrollarlo en otras áreas. Eso, acompañarlo en formación ciudadana y de liderazgo. No tenemos tiempo para poder desarrollarlo más, porque además ya hay caras de hambre en el público, pero lo que quisiera plantear es que la universidad y las instituciones pueden y tienen un rol en eso. Solo como reflexión final, un poco animar a los directores y líderes de colegio a que retroalimenten más a las universidades para poder hacer una mejor labor en el proceso de formación de profesores. Lo que hemos aprendido nosotros en la universidad, que es algo quizás demasiado obvio, es que los buenos profesores de colegios se forman con profesores en los colegios. ¿Ya? O sea, el conocimiento, nosotros podemos dar un marco, un ambiente, una motivación, cierto conocimiento, herramienta, pero los buenos profesores de colegios se forman con los profesores en los colegios. Y en ese sentido creo que, pensando en Chile, la oportunidad de lograr mejor formación de profesores va a estar dada por una mejor articulación en el tiempo entre colegios y universidades. No necesariamente en el rol que cumpla el Ministerio de Educación, la legislación sobre este tema, que muy bien y que se haga cada vez mejor, pero por mientras avancemos rápido en esa mejor vinculación y retroalimentación entre los colegios y las universidades. Por último, Alejandro, los sostenedores también tienen un desafío, ¿cierto? Deben articular las demandas del sistema con las necesidades locales, ¿cierto? Y además deben ser capaces de encontrar a directores que lideren con éxito sus proyectos educativos. Entonces, la pregunta es cómo pueden anticiparse y detectar posibles liderazgos futuros y cómo potenciarlos. Creo que esa pregunta es clave porque generalmente nos pilla de sorpresa. Generalmente fueron muy buenas las presentaciones cuando hablaban de ir preparando esa carrera, de ir generando prospectos. Y creo que lo hacemos poco. Salvo honrosas excepciones, hay instituciones que efectivamente están mirando entre sus profesores y detectando esos talentos. A veces tenemos como miedo de detectar talentos, porque y si lo detecto y es bueno, ¿qué hago con él? Bueno, creo que aquí hay dos cosas. Uno, tenemos que tener de alguna manera la generosidad también de, si detectamos un buen profesor que tiene una proyección de liderazgo y quizás yo tengo un muy buen director y quizás es joven mi director y por lo tanto estoy tapando a ese buen profesor, yo también tengo una responsabilidad con la sociedad toda de poder preparar a ese profesor para que sea un buen director y se vaya de mi colegio, a ser un buen director en otro colegio. Pero yo no puedo tampoco tener cuidado mi rancho y que, no, este es un buen profesor, yo sé que tiene capacidad para director, pero yo ya tengo un buen director, así que lo voy a dejar tapado. No puede ser. Creo que tenemos que tener también la generosidad y además que este mundo es muy chico, así que al final la vuelta va a terminar en mi liceo en el largo plazo igual. Pero tenemos que entender que las personas tienen que tener desarrollo. Y por lo tanto también ahí hay un trabajo de nosotros, los sostenedores, de adentrarnos un poco más en los colegios y no solo quedarnos con una reunión y un informe de un director del colegio, sino que también entrar a conocer un poco más del colegio y ver qué actividades y qué cosas van haciendo destacar a profesores. Y ahí siempre tenemos profesores, aquí todos sabemos del profesor que es destacado, que es capaz de armar un proyecto, que es capaz de postular a proyectos estatales o proyectos de fundaciones, que está postulando a irse a estudios afuera, lo que sea. Hoy día tenemos gente con liderazgo y tenemos que detectar eso, tenemos que promoverlo y darle las facilidades para que eso resulte. Y a su vez, identificar a aquellos que no lo están haciendo bien. Porque también a veces tenemos estancado un equipo directivo y que a veces nos da susto poder romper algunos huevos para hacer tortillas. Entonces, también uno tiene que tener esa mirada de largo plazo y decir, bueno, quizás esta persona ya cumplió su ciclo y por lo tanto tenemos que darle
un tiraje al chimenea. A veces también nos cuesta tomar esas decisiones difíciles y poder mirar abajo y decir, bueno, ¿quién puede darle un cambio a esto? Y tú decías muy bien, bueno, si estamos haciendo lo mismo y no tenemos buenos resultados, ¿cómo cambiamos para tener otros resultados? Y a veces también pasa por cambiar personas. Entonces, tenemos que ir creando esa chimenea que vaya haciendo el tiraje. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los panelistas en honor al tiempo. Así que, por favor, un aplauso.